Canica. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias. La joven quinceañera y los chambelanes. Órale, la chambelana. Las doncellas. Aquí. Las doncellas. Dale chance las doncellas. Las doncellas. Órale, vénganse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a acompañar a esta joven Concepción Marlene, que hoy cumple 15 años de vida. Pedimos por sus papás, padrinos, amigos e invitados, diciéndole a Diosito: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos disponga y nos siga ayudando siempre, para que quienes aguardamos con anhelo en nuestro corazón la venida de tu unigénito, consigamos tu auxilio para nuestra vida presente y futura, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Palabra del Señor. Motlalita. Pues Concepción, Marlene, bienvenida. Es un día bonito para ti. Muchas felicidades. Hoy dale gracias a Dios por todos estos años que Diosito te ha permitido pues vivir, y ahora le das gracias a Dios por otro año más. Pero este año más es muy especial. 15 años. Solamente una vez en la vida. Mañana ya no, ni pasado, ni dentro de 8 días, ni el año que viene. Hoy es tu fiesta, hoy es tu misa, hoy es tu día. Muchas felicidades. Padrino, madrina, enhorabuena. Acompañen a la hijadita y hablen con sus compadres para que la manden a la catequesis, porque ya es hora de que haga su comunión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Concepción, Marlene? ¿Vas a venir al catecismo? Eso, así me gusta. Pues bueno, Marlene, hoy en esta etapa en que tú inicias, es una etapa muy bonita. Es una etapa muy bonita, Concepción. Pídele mucho a Dios que seas una mujer de bien, triunfadora, una mujer que le eche ganas en todo, a tu escuela, tus trabajos, el respeto que debes tener con tus papás, porque en esta etapa donde tú estás dando un pasito más adelante. Sabes que terminas la etapa de la adolescencia, y este pasito que tú das se llama juventud. ¿De acuerdo, Concepción? Juventud, toda una joven. Ya dejas la etapa de los adolescentes y ahora sí vas a pensar así ya como toda una gran señorita, una gran mujer, ya con responsabilidad. Llego de la escuela y hago mi tarea. Ya no te van a estar regañando y decir, Concepción o Marlene, barre. Ay, oh no. Levántate porque ya es tarde para la escuela. Otro ratito. No, ya tú, ya consciente, ya voy a la escuela. Se me está haciendo tarde, ya me voy a la escuela. Y llego, tus calificaciones, tus tareas. Ya no hay necesidad de que tu mamá esté grito o papá grito y grito contigo. Ya no, ni el abuelo ni la abuela. Ya no, ni el tío ni la tía te va a estar regañando cada ratito. Ya no, sino tú vas a ser responsable. ¿Cómo te vas a sentar? ¿Cómo vas a caminar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo van a ser tus expresiones? ¿Tu forma de ser? ¿Cómo te vas a cuidar? Tú sabes muy bien que ahora el joven, si no lo mandan a hacer nada, está sentado con el celular. Si no lo mandas a hacer nada, no tiene iniciativa. Así que eso déjalo atrás. Siempre con tus responsabilidades. Hay basura, hay que hacer el aseo. Falta algo en la cocina, los trastes hay que lavarlos. Pues ni modo, hay que hablar así porque es nuestro medio. Si tuvieras en una ciudad, pues a lo mejor no harías esto que te estoy diciendo. Pero como vivimos aquí, hay que ir a traer la masa, hay que ir a la tienda a traer el huevo, el aceite, y hay que ir a tirar la basura, y aquí hay que echarle agua al marrano, hay que echarle agua al pollo. Quizá en una ciudad eso no hay, porque no hay donde
tener el marrano, imagínate dónde va a estar, allá en un departamento. ¿Dónde va a estar el burro? Allá arriba, subiendo las escaleras, pues allá no se puede. La planta, ¿dónde la vamos a sembrar? Ni modo que adentro de la cocina, no se puede. Pero aquí sí, porque tenemos terrenito, hay que echarle agua a la planta, así que son varias cosas. La palabra de Dios dice: cuida de tus papás, no los menosprecies por estar tú cumpliendo 15 años o por estar tú joven. No, dice, ten paciencia con ellos, porque el papá y la mamá se le va acabando el oído y se le va acabando la vista. Por eso a veces nos peleamos con el papá o la mamá. Como ya está ancianita, le decimos: mamá, y no oye y le gritamos: para allá no te vayas. No, con paciencia, dice la palabra de Dios, va a chochear, es decir, ya no va a hacer las cosas rápido, ya se les van a olvidar, pero no te enojes con ellos, ten paciencia con ellos, dice, no los menosprecies, porque el bien hecho al padre o a la mamá jamás delante de Dios va a quedar en el olvido, sino siempre se va a tomar en cuenta todo lo que tú haces delante de Dios. Te va a bendecir. Dios te bendiga pues, Concepción, y échale todas las ganas del mundo. Así que enhorabuena y muchas, muchas felicidades. Aplauso para la joven. Me dieron una oración. A ver, suéltale pues de tu ronco pecho la oración. Vamos, sé hombre y llegue. Señor, hoy vengo. Señor, hoy es un día importante para mí y para todos los que me quieren. Vengo ante ti a despedir mi niñez. Te agradezco por todos estos lindos momentos que me permitiste disfrutar como niña. Te necesito a mi lado como amigo bueno y fiel en esta nueva etapa de mi vida en que comienza mi juventud. Te pido que me ayudes a ser una hija buena, una hermana cariñosa y comprensiva, una tenaz estudiante, una nieta agradecida. Para las personas que confían en mí, se sienten orgullosas de lo que logré ser. Jesús dice que las flores más hermosas son las que te gustan de alma pura. Yo quiero ser una de esas para que halagues tu mano tú y me prendas en tu pecho. Qué bien se debe vivir allí. Bien se debe vivir ahí. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre mío, por permitirme llegar a este día. Aplauso para la joven. ¿Quiénes son los papás? ¿Han llegado los papás? ¿No llegan? Hola, canica. Aquí, deja tú allí. Que te quiero mucho, que la amo, como ella sabe que la quiero mucho. Tú sabes que te queremos y siempre se va a estar con nosotros. Me da mucho nervio, pero tú sabes que te amamos con todo el corazón. Siempre lo lleva lo presente. Ábrele pues. Aplauso. Yo también les quiero mucho y gracias por todo. No, habla claro, bueno. Dile papá, gracias, mamá, gracias por la fiesta,
por todo lo que están haciendo por mí, pero pues, oye, un aplauso para los papás, para que darle la velita. Vaya para allá. Ahora tu padrino, dile algo a la ahijada. Pues mi ahijada sabe que la queremos siempre, lo hemos demostrado siempre, la verdad, la queremos mucho, siempre estamos presentes cuando ella. Órale pues. Cuidado con tu velo. Sí. Ahora dile una palabrita. Pues felicidades Concepción Marlene y pues que la quiero mucho también. Órale pues. Aplauso porque el carro ya está allá afuera. No te estés quemando. Págale ya. Ya le dieron el anillo. Pero te van a regalar un Lamborghini. ¿Sabes qué es un Lamborghini? Bueno, ese es el regalo. Siéntate. Paraditos todos. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tememos merecimiento en que apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, ahora que acompañamos a esa joven quinceañera que da gracias por sus 15 años de vida. Pedimos también por los papás, padrinos, amigos, familiares e invitados. Así, con la Sagrada Familia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a decirle a Diosito cantando: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos en todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, a mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. En Cristo Jesús, dense el saludo de la paz.
Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Paraditos todos. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por esa participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios descienda, nos acompañe, nos persigamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Aplauso, aplauso para la joven quinceañera. Bueno, felicidades, joven, disfruta tu fiesta, saca las fotos, los recuerdos, ándale. Vayan en paz.
Mira, a ver si tiene tacones, Cristo. Ah, sí, es cierto, no manches. Aquí ya no falta nada, ¿no? Ya métela ahí adentro. Nos los acabamos embarrando ya. Chulito, chulita. Con chivo plato. No, pues tiro güey. Y tampoco te que un plato que está de más. Sí, no hay limón. Ah, solo ama, yo creo que de un ¿sabía? Si marca eso y tú dijiste se mueve por delante. Yo lo puse para atrás. Pero es que es así, pero no me gusta.
Domingo Mendoza, gobierno por el maestro de ceremonia de esta noche. A nombre de la familia Ramírez Ramírez, les doy la más cordial bienvenida. A continuación, tenemos como primer número la presentación de nuestra hermosa quinceañera y su corte de honor, para la cual le pido fuerte los aplausos. Nuestro primer chambelán, Andrés Sánchez de la Rosa. Segundo destacar, Alejandro Simón Cruz, fuerte sus aplausos. También tenemos a Iber de la Cruz Morales. Giovanni Regino Ramírez. Luis Morales Miguel. Carlos Isidoro García. Juan Carlos Ramírez Ramírez. Leonardo Ramírez Rojas. Y que se escuchen más fuertes los aplausos para recibir a la reina de esta noche, la Concepción María Ramírez Ramírez. Ellos nos van a presentar su entrada triunfal. Que se escuchen fuertes los aplausos.
aplausos. Those walls I built
con su querida madre, la señora Florentina Ramírez Sánchez, a la cual pedimos también al centro de la vista, señora Florentina Ramírez Sánchez.
preciosa. Vamos que hay que celebrar tus 15 años de edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor. Vamos que ya están tocando este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia, más bien son poquitos de reales. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino Eterno. Voy a suplicarle que por tu presencia te sentencia a ser de sus jardines nuevos. Y cuando Él decida quién deba aguantarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en morir. 100 más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio de tu sonrisa. Tal como siempre soñé, repicaron campanas
fuerte.